Buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Vamos a empezar el servicio. Si se quieren poner de pie y empezamos con la alabanza. Sediento de ti,
siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Última vez. Continuamos con los anuncios, hermanos. Pueden saludar a su vecino y continuamos con el servicio. Muy buenos días a todos. En esta mañana voy a leer el Salmo 73. Voy a brincar un poquito porque es un poco largo. Pero miren lo que dice Salmo 73. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado para con los impíos. Perdón, déjame leer otra vez, porque aquí mi Biblia me tiró fuera de orden. Es la culpa de la Biblia. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha,
Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en este día por todas sus bendiciones y por permitirnos comenzar esta semana de una manera especial, reunidos aquí para alabar su santo nombre, declarar lo bueno y grande que es usted, y también para pasar tiempo juntos alrededor de su palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que sea usted nuestro guía, nuestro maestro, que nos ayude y que nos transforme en una manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Déjenme mencionarles 3 anuncios rápidamente. Primero, queremos expresar nuestra gratitud a todas las personas que participaron en las ventas de los esquites la semana pasada. Para que sepan, recaudaron $1,000. Recaudaron como $984 y alguien dijo, pues vamos a redondearlo a 1,000. Son $1,000 se recaudaron para el Ministerio de Niños, y gracias a todos ustedes que participaron. Si ayudaron o si compraron y disfrutaron, gracias por ser parte de eso. En el pasillo, entrando a mi lado izquierda, hay una mesa de los diáconos. Están pidiendo a todas las personas que tengan llaves para este edificio que por favor vayan. Están haciendo como un inventario para saber quién tiene llaves y quién no, y cuál llaves tienes. Si hiciste copia de una llave ilegalmente, definitivamente queremos hablar contigo. No te vamos a regañar mucho, pero queremos que haga orden y sepamos de parte de los diáconos saber quién tiene llaves, para tener todo pues en orden más que nada, y tener un buen récord de cuántas llaves hay, quién las tiene y todo eso. Por favor, háganos un favor, si tiene llave del edificio, cualquier llave, hable con ellos. Segundo, tercero, es mi tercer anuncio. El grupo de misiones o el ministerio de misiones tiene 2 anuncios. Uno es que todavía pensamos salir el último sábado de este mes. Pensamos ir a Ensenada a visitar el Reino de los Niños. Es el orfanatorio que su hermano Tomás, junto con su esposa Marisela, son los papás de ahí. Oren por Tomás, él ha estado enfermo y probablemente vamos a hacer un anuncio pronto donde queremos ver si él está explorando un tratamiento especial que su aseguranza no cubrirá. Y si decide hacerlo, vamos a anunciar a ver si alguien quiere participar para ayudarle de esa manera. Pero también, entonces hay una mesa afuera también donde se pueden apuntar si desean, si tienen pensado ir al orfanatorio. Los animo, si nunca han ido, los animo a que vayan y experimenten y miren por sí mismos lo que Dios está haciendo ya en Ensenada. Y va a haber más anuncios acerca de eso, pero hablen con las personas encargadas. Y luego, segundo, también de misiones, el ministerio que ayudamos en la India, Buds for Christ, o Buds of Christ, van a hacer un intercambio de cartas. Entonces, si uno quiere escribirle una carta a uno de los jóvenes en India, puede apuntarse. Creo que están buscando 20 personas. El lenguaje no es problema porque de todos modos se tiene que traducir, creo. Y no es problema si lo pueden decir, quieren hacer en español. Es todo por anuncios, hermanos. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Las personas que nos acompañan en línea, siempre es un placer saber que están acompañándonos. Vamos a ponernos de pie si pueden y quieren, y vamos a cantar un par de canciones más. Y vamos a levantar nuestras voces y cantar fuerte esta mañana.
de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí y dónanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, abriendo mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, hablando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, esperando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
caminos, luces, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Amén, amén. Estamos muy agradecidos con nuestro equipo de alabanza. Ahora tenían miembros enfermos, otros trabajando, otros de viaje, y Dios provee siempre un equipo de alabanza para su honra y gloria. En esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 1 del 18 al 23. Creo que la semana pasada, la semana que viene pensamos terminar el capítulo 1, pero no es garantía. No es garantía. Y en realidad el mensaje de hoy, la gran parte del mensaje de hoy está basado en un solo versículo, el versículo 18, pero como no podemos, sí podríamos, pero vamos a optar a no ir tan despacio a cubrir Romanos. Voy a explicar un poquito acerca del 19 al 23, pero después nos vamos a concentrar en el 18. Pero para comenzar voy a leer Romanos 1 y voy a comenzar del 16, nada más para acordarnos de qué hablamos hace 2 semanas, y hasta el 23. Espero y confío de que ustedes están leyendo en casa, que tal vez ya leyeron toda la carta, o están leyendo toda la carta, o están leyendo el capítulo 1. Y dice aquí, el título del mensaje es La ira de Dios. Y creo que el mensaje de hoy va a ser un poquito pesado, en el sentido que profundo, o cosas muy importantes. Creo que siempre lo es, pero cuando hablamos de la ira de Dios es algo particularmente pesado, en el sentido que tiene mucho valor, peso, seriedad. El punto principal es que Dios es glorificado por la expresión de su perfecta ira. Dios es glorificado por medio de la expresión de su perfecta ira. Déjenme hacer un par de comentarios antes de comenzar. Este tema creo que muchas veces no le damos suficiente atención. Creo que en nuestra cultura y aún en muchas religiones no se le da casi nada de atención, porque en veces pensamos
Bueno, uno, tal vez no lo entendamos, no podemos reconciliar en nuestras mentes cómo es que Dios, el Dios de amor, también ejerce ira. Normalmente asociamos ira, enojo con algo malo, pero aquí tenemos un Dios, el único Dios vivo y verdadero, que es amor y también es posible el ejercer una ira perfecta. Y vamos a explorarlo todo, no me tienen que creer a mí, pero es importante que toquemos estos puntos, esos temas, porque es parte del Evangelio. Voy a comenzar, Romanos 1, comenzando con el versículo 16 hasta el 23, y el 16 y 17 lo cubrimos hace 2 semanas. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí Pablo habla acerca del Evangelio, el Evangelio. Y comenzando el versículo 18 dice, porque la ira de Dios, o sea, hablando de las buenas nuevas de salvación, él comienza hablando acerca de la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí vamos a terminar, porque el versículo 24 dice, por lo cual, como consecuencia, y eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Entonces aquí vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Vamos a concentrarnos en el versículo 18, los 3 puntos vienen del versículo 18. Déjenme hacer un comentario breve acerca de lo demás. Dice el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y después los siguientes versículos hasta el 23 describe quiénes son estas personas, estos seres impíos. Y nada más como en forma de estudio, déjenme mencionarle un par de cosas. Uno es que del versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, encontramos, bueno, déjenme ser más específico. Del versículo 18 al 32, al final del capítulo, del versículo 18 al 32, Pablo está hablando acerca de la ira de Dios y la justicia de Dios que va a venir sobre los gentiles. Comenzando el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 8, va a hablar acerca de la justicia y de la ira de Dios contra los judíos. Miramos que en el versículo 16 dice que el evangelio es para salvación a todo el que cree, para el judío primeramente, después al griego. Y hablamos que la audiencia de Pablo, cuando le escribió a la iglesia en Roma, hubiera estado compuesta de judíos y de gentiles, y que había cierta... eso creaba una situación en esa cultura muy específica. Entonces, en toda la carta vemos que Pablo está consciente del hecho de que les está escribiendo a creyentes en Roma, y que van a haber gentiles y van a haber judíos escuchando y leyendo esto. Entonces, en toda la carta continúa teniendo esto en mente. Entonces, del versículo 18 hasta el final del capítulo 1, está hablando acerca de la ira de Dios contra los gentiles, la gente que no era judía. Y después del capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el versículo 20, está hablando acerca de la ira de Dios hacia los judíos. Nada más para saber un poquito, tener eso en mente. Ok. Y luego del versículo 9 al 20 del capítulo 3, versículo 9 al 20, de nuevo dice... Primero gentiles, judíos,
y después para recalcar, dice, toda la humanidad está bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Ok, entonces, el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, versículo 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. So, Pablo está diciendo, los gentiles no tienen excusa de no someterse bajo la palabra de Dios o de aceptar a Dios. Dice, todo lo que es necesario saber de Dios, Dios se los ha revelado, y dice que por medio de la creación, aún las cosas invisibles de Dios se pueden claramente mirar. Y uno dice, bueno, pero espérate, ¿cómo es que las cosas invisibles, como el poder de Dios, el carácter de Dios, cómo podemos mirar esas cosas? Y dice Pablo, por medio de la creación. Dios demuestra todo acerca de sí mismo, lo que Él quiere que sepamos de Él, por medio de la creación. Ahora, deje pasar un par de minutos hablando un poquito acerca de la creación. Si tenemos a Dios en mente y estamos dispuestos a someternos bajo la palabra de Dios y aceptar lo que Dios dice, para mí eso clarifica y simplifica todo. El instante donde queremos explicar cosas sin Dios, nos revolvemos en tanto problema y complicamos todo. Por ejemplo, una de las mentiras más grandes y desafortunadamente más populares en todo el mundo, especialmente en sociedades, en culturas que diríamos avanzadas o educadas, está la teoría de la evolución. Esta idea de que todo lo que miramos simplemente existe porque nadie lo puede explicar. Simplemente cosas pasaron y sucedieron hace mucho tiempo y después empezaron a cambiar, y la evolución dice que no hay Dios y que todo lo que miramos, incluyendo nosotros, seres humanos, todo lo que vive, todo lo que existe, vino de nada. Y lo que quiero decir es de que en veces tenemos un pensamiento mal cuando pensamos de que debemos de creer y tener fe en Dios o creer en la ciencia. Y lo que yo diría es de que cuando hacemos las ciencias bien, porque las ciencias tienen que hablar con conocimiento o un proceso que se usa para determinar qué es cierto. Habla del proceso que usamos para identificar qué es verdad o poder explicar las cosas. Y cuando hacemos ese proceso correctamente, nos damos cuenta que la ciencia y Dios y la fe son hasta cierto punto lo mismo. O sea, no es una cosa u otra. No tenemos que, si somos científicos, no tenemos que decir que no hay Dios. Muchos de los mejores científicos en la historia humana han sido cristianos, gente que cree en Dios. Eso no nos enseñan en la escuela, pero muchos de los mejores científicos han sido gente que cree en Dios. Es solamente los últimos 150 años, más o menos, 120 años, que la gente empezó a moverse de creer en Dios y hacer la ciencia bien, a decir, si hacemos la ciencia no ocupamos a Dios. Ahora, los científicos, por más que uno quisiera, la ciencia solamente puede identificar y trabajar con procesos naturales. Si quieres saber, por ejemplo, cómo es el ciclo de la lluvia, cómo es de que el agua se recicla, y uno puede hacer experimentos y mirar y observar y determinar, oh mira, lo que pasa es que el agua se evapora y crea nubes y luego el viento las mueve, y cuando se pone, hay suficiente presión, esas nubes crean gotas de agua y luego caen en la tierra y luego se juntan con ríos y luego se terminan otra vez en el mar. Y uno podría mirar y explicar y entender el ciclo del agua hasta cierto punto. Pero, ¿de dónde vino el agua?
cómo se formaron las primeras moléculas del agua y ya no hay explicación. Podemos mirar ciertas cosas naturales, pero lo que quiero decir es de que para explicar el universo, para explicar nuestro sistema solar, para explicar los seres vivos, las plantas, los animales, los seres humanos, para explicar todo esto, es imposible usar la ciencia porque al principio de todo, cuando solamente existía Dios y no existía este universo, dice en el primer versículo de la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que con el poder de su palabra, por medio del Señor Jesucristo, Dios creó todo. Y cuando Dios creó todo, eso no es algo que podemos nosotros usar las ciencias para naturalmente identificar cómo sucedió todo eso. Y cuando el mundo trata de explicar esos eventos sobrenaturales usando ciencia, nunca van a poder. Y como no pueden explicar esas cosas, empiezan con sus teorías. Y dicen que en inglés se llama el Big Bang Theory, que el universo hubo un tiempo donde no había nada, y luego de repente hubo una explosión, quién sabe de qué, si no había nada, y de la nada salió todo esto. Y luego, de una manera sorprendente, pero natural, todo se empezó a alinear. Y luego los planetas se formaron y los sistemas solares y las galaxias. Y luego, de repente, en este planeta, por medio de procesos naturales, según eso, equivocadamente dicen, empezaron seres vivientes. La ciencia, hermanos, no puede explicar tres cosas básicas. La ciencia no puede explicar la creación del universo, no puede explicar el nacimiento de la vida y no puede explicar la conciencia. Son tres puntos grandísimos que Dios lo explica. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él por el poder de su palabra creó el universo. Y luego dice que formó del polvo de la tierra un cuerpo y luego sopló en su nariz el soplo de vida y ese hombre se hizo una alma viviente. Esa es la verdad. Eso es lo único que hace sentido, hermanos. Hay un libro que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo. Y lo que quiere decir eso es que para ser ateo y aceptar esas teorías, ocupas más fe que la fe que se requiere para creer en un Dios soberano y creador. Y es importante entender eso, que por más que uno, y lo leímos aquí, dice que gente profesando ser sabios, se hicieron necios y sus corazones se hicieron oscuros. ¿Por qué queremos hacer a Dios a un lado y el resultado de eso es caos? Es puro problema. Entonces, tenemos que someternos bajo la autoridad de Dios. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que la gente no es que no sepa. Mire, la gente que pelea contigo, a ver, pero explícame esto. Bueno, pues te voy a decir lo que la Biblia dice. No, explícamelo bien para que yo lo entienda, porque yo no puedo aceptar eso. Mi intelecto no me lo permite. Nunca es problema intelectual. Aquí Pablo está diciendo, el problema no es intelectual. El problema no es que no hay suficiente evidencia. El problema es nuestro corazón y el pecado, nuestra naturaleza caída, que no se quiere someter bajo la autoridad de Dios. Déjeme terminar aquí de leer esto. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si uno mira las civilizaciones antiguas que decimos y la evidencia que dejaron en escrituras o pinturas, es exactamente lo que dice aquí Pablo, que sabiendo de Dios, conociendo a Dios, lo rechazaron y no le dieron gracias. Mejor dijeron, ¿sabes qué? No te ocupamos,
nosotros mismos nos vamos a encargar de nosotros, vamos a crear nuestros propios dioses para adorarlos. Y lo que miras en todas esas civilizaciones antiguas, lo que dice aquí Pablo, que cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible. Porque no pueden, no quieren entender a Dios, mejor hacen lo que pueden entender. Se convierten en gente religiosa. No podemos mirar a Dios, pues hay que crear una imagen para poder mirarla. Porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo entiendo, es lo que yo prefiero. Y en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar a todas estas cosas. Muy interesante. Nunca es falta de información, es siempre un necio deseo de no someternos a la autoridad de Dios. Porque una persona cuando admite que Dios existe y que Él es el creador y nosotros somos las criaturas, entonces ahí implica como le debemos algo a Dios. Si Dios me creó, le debo al menos investigar para qué me creó, qué es lo que Él quiere para mí. Tenemos que reconocer que Él es mayor que nosotros, que sin Él nosotros no existiéramos, y todo eso tiene implicaciones. No nos queremos someter bajo la autoridad de Dios y decimos, mejor yo hago lo que yo quiera. Y como raza humana miramos las consecuencias de eso. Muy bien, la semana que viene vamos a hablar un poquito más de cosas muy específicas. Les invito a que lean y terminen de leer el primer capítulo para estar listos la semana que viene. Vamos a hablar acerca de las consecuencias de cuando rechazamos someternos a Dios, qué es lo que pasa, qué es lo que Dios hace. Pero ahora lo que quiero hablar es acerca de la ira de Dios. Vamos a regresar al versículo 18 y mirar 3 puntos acerca de la ira de Dios en este versículo. Comenzamos con el primer punto, que es la ira de Dios. Primero es real, es verdad. Aunque quisiéramos negarlo, aunque hay mucha gente que dice, pero Dios es amor. ¿Cómo que Dios es ira? ¿O cómo que Dios se enoja? ¿Cómo de que Dios no manda a nadie al infierno? Dios es demasiado bueno para castigar a alguien de esa manera. Y todas esas cosas, por muy, tal vez lo queramos decir, o lo hemos dicho, o lo hemos creído, tal vez, o lo hemos escuchado de personas, eso nace de ignorancia o simplemente de no querer aceptar lo que la palabra de Dios dice. Dios es amor, pero también Dios ejerce una ira perfecta hacia el pecado y el pecador. Mire, en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios, Pablo no pasa tiempo tratando de explicar la ira de Dios o convencernos acerca de la ira de Dios. Él simplemente sabe que existe y lo dice. Acaba de hablar del Evangelio, y para explicar el Evangelio, que es lo que va a hacer en toda la carta de Romanos, comienza con la ira de Dios. La ira de Dios. Entonces Pablo sabe que la ira de Dios es real. No gasta tiempo tratando de convencernos. Es un hecho, la ira de Dios. Salmo 7, versículo 11 al 13. En Salmo 7, versículos del 11 al 13 dice que Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Está enojado contra el impío todos los días. Tal vez han escuchado un dicho, se hizo muy popular, tal vez recientemente o no sé cuánto tiempo tiene este dicho. El dicho es, Dios está enojado con el pecado, pero no con el pecador, porque Dios ama al pecador. ¿Dónde dice eso? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Dios es juez justo y Dios está airado, enojado no dice contra el pecado del impío, contra el impío todos los días. Y esa es la pregunta, ¿quién es el impío? ¿Quién será ese? El impío. Cualquier persona que no tiene su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, cualquier persona que no ha sido hecha una nueva creación, cualquier persona que no ha nacido de Dios, cualquier persona que no es hijo o hija de Dios, es un impío.
Y hacemos el error, creo que aún todavía, y decimos, sí, pero mira, mi comadre, no. Mi compadre es bien buena onda. Sí, es esto y aquello, pero es muy buena persona. Él no calificaría como uno de los impíos con quien Dios está enojado. Y la respuesta es claro que sí. Todos fuera de Cristo somos impíos. Dios está enojado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada. ¿Para qué quiere espada afilada? ¿Para picarlo? ¿Para asustarlo? No. Para ejercer su juicio. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Eso está hablando acerca de Dios y su juicio y su ira contra el impío. Juan 3:36, vamos a apurarnos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, si somos cristianos, somos hijos de Dios, si hemos sido salvados, ¿de qué hemos sido salvados? Yo soy salvo por la gloria de Dios. ¿Y de qué fuiste salvado? Bueno, pues del pecado, fui salvado de mi carácter, de mis experiencias pasadas. Hermanos, últimamente la salvación es que Dios nos salva de la misma ira de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Nosotros nos merecemos la ira de Dios y Dios nos salva por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó la ira de Dios Padre sobre Él mismo. Romanos 5, 8 y 9, para terminar en un punto más positivo. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermanos, la ira de Dios viene. Y si no estamos en Cristo, vamos a recibir la ira de Dios. Y no crea que, bueno, pues me aguanto. Cuando mi papá nos daba unos fajazos, pero sabíamos que fuimos culpables, y mi mamá decía, espérate que llegue tu papá del trabajo. Pero después como que, pues sabes que ni modo, pues sí es cierto, no lo merecemos, ni modo, aguántate. Pero la ira de Dios es diferente. La ira de Dios no es como unos fajazos de tu papá. La ira de Dios es una ira perfecta. Y últimamente la ira de Dios se demuestra con la condenación del impío por toda la eternidad en el infierno. No es algo que podemos decir, bueno, pues me aguanto. No. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y hermanos, eso nos debe de causar por el resto de nuestra existencia aquí en este planeta una gratitud inmensa que se refleja en todo aspecto de nuestras vidas. Punto número 2, la ira de Dios es real. Y punto número 2 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. En Romanos 1, 18, la segunda parte ahí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Se revela desde el cielo. ¿Cómo se revela la ira de Dios sobre la humanidad? En muchas maneras, pero en Génesis capítulo 6 es un evento que creo que todos nos damos cuenta y sabemos acerca de este evento. Dios dice, he aquí que yo traigo un diluvio. ¿Quién trajo el diluvio? Dios lo trajo. Dice, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Quién mató a todos y a todo en el diluvio?
Dios lo hizo. No fue este asunto de que las capas de hielo se están derritiendo y global warming. Dios dijo, yo traigo este diluvio. ¿Cómo? ¿Por qué? Como consecuencia del pecado de la humanidad, y Dios ejerce su ira y su juicio sobre el pecador. No nada más sobre el pecado, sobre el pecador. Y todos murieron. Mi pastor decía, cuando empezó a llover y Dios cerró el arca, dice, empezó a llover por 40 días, 40 noches, y todo el mundo estuvo lleno de agua. Dice, toda la gente que no sabía nadar, se murió. Y todos los que sí sabían nadar, también se murieron, hermanos. Y todo animal que respiraba, murió. Toda ave que no estaba dentro del arca. Más que Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y sabe que desde ahí, toda la raza humana, todos venimos de ahí. De Adán y de Eva, pero también de Noé y de sus 3 hijos. De ahí venimos todos. Entonces, toda civilización y todo cultura puede trazar su historial al diluvio. Y toda cultura tiene una historia de diluvio, pero eventualmente decidieron, ¿sabes qué? Eso no nos conviene, no queremos saber de Dios y vamos a hacer nuestra propia cosa. Y ahí es donde todo va mal. Ayer fui a una tienda y una señora mira nuestra información, mi esposa y yo, dice, oye, ¿ese apellido? Dice, creo que dijo que nunca había conocido una persona con el mismo apellido de Morán. No es muy popular. Y ella es de Durango. Le dije, pues ahí, vecinos, ahí miramos el mapa. Y empezó a hablar un poquito, dice, en mi escuela hace mucho tiempo había otra persona, Morán, pero creo que no lo conocía. Y se le hizo algo sorprendente. Alguien con el mismo apellido, un poquito raro. Pues la realidad es que sí somos primos. Todos somos primos. Todos nosotros. Y en los libros seculares dice que todo el mundo, ¿sabe cómo decimos? Somos primos hermanos, porque es como primos primeros, ¿verdad? Y luego somos primos segundos, primos terceros. Pues si le das primos hasta el 100, con eso cubres toda la humanidad. Alguien en la China es tu primo 93, alguien en África es primo 84, todos somos primos. Anyway, todos venimos del mismo lugar. En Génesis, Dios muestra su ira contra la humanidad y mató a todos, hermanos. Y lo hizo justamente. En Romanos 6:23, la primera parte dice, porque la paga del pecado, el precio del pecado, lo que uno tiene que pagar por nuestro pecado es muerte. No sé si se ha preguntado por qué se muere la gente. ¿Por qué se muere toda la gente? Porque es que por más que uno trate y mira la televisión, te dice, si tomas este jugo con estas vitaminas y estas cosas y haces este tipo de ejercicio, vas a vivir más, ¿cuánto? ¿Unos 2, 3 años más? A lo mejor, si no te pega un carro. Porque es que hay límites. Porque es que gente mayor se muere, y gente de media edad, y gente joven, y niños, y bebés se mueren. ¿Por qué? La realidad es por el juicio de Dios. Porque todos somos pecadores, porque aún fuimos nosotros concebidos en pecado. Si no entiendes eso, vas a estar confundido por qué se muere la gente. Y yo sé, cuando hablamos acerca de eso, tal vez a muchos de nosotros vienen en mente seres queridos que han muerto y nos sentimos tristes, tal vez nos sentimos como que podemos explicar ciertas cosas y hay cosas difíciles que tal vez no vamos a entender nunca, pero la realidad es que como consecuencia del pecado de la humanidad, todos morimos. Todos morimos. Y esa es una realidad, ahí se revela la verdad y la ira de Dios contra el pecado. Y decimos, pero ¿por qué se mueren ciertas personas y otras personas no? Hablé con un joven
que vino por primera vez el domingo pasado y su pregunta es, yo no sé si creo porque, y me dice, hace mucho tiempo mi primo joven se murió, ¿por qué pasan esas cosas? No sé por qué pasan esas cosas, por qué esta persona, por qué no esta persona, pero lo que sí entendemos es que Dios es puro, santo y perfecto, todos somos pecadores, todos vamos a morir como consecuencia por ello, y la realidad, déjeme decir esto rápidamente, empezamos a hacer juicio contra Dios y decir, bueno, pero si Dios es poderoso y bueno, ¿por qué permite estas cosas? ¿Qué no puede Dios deshacerse del pecado, de todo lo malo? Y la respuesta es sí, y lo ha hecho en Cristo, y va a haber un tiempo donde eso se va a actualizar en el futuro. Pero por mientras, cuando pensamos, ¿por qué es que Dios no puede nada más deshacerse de todo lo malo? La respuesta es sí puede. Lo que no entendemos, creo muchas veces, es que si Dios decidiera deshacerse de todo lo malo, no quedáramos ninguno. En nuestro juicio seguimos pensando, bueno, es que yo soy mejor que esa persona, mi primo era mejor que esta persona, aquella persona es peor que este. Pero la realidad es que todos somos pecadores y todos merecemos morir y ser separados de Dios. Por la gracia de Dios en Cristo podemos vernos salvos. Pero la paga de pecado, todo pecado es muerte. La ira de Dios es real, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y punto número 3, la ira de Dios es comprensiva, completa, total. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra no alguna iniquidad, contra toda impiedad, sin excepción. Todo pecado tiene que ser cobrado. Todo pecado. No va a haber ningún pecado que se queda sin cobrar. La paga de todo pecado es muerte. En Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, dice Dios, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma individual que pecare, esa morirá. Toda alma que pecare morirá. Dios dijo a Adán y Eva, de todos los frutos de los árboles puedes comer con la excepción de uno. Y si me desobedeces, ese instante vas a morir. Y desobedecieron. Y uno podría decir, ay, ¿cuál es el problema? ¿Qué? ¿Dios es tacaño? ¿Por qué? ¿Qué derecho tiene él de decirle de esto sí, pero de este no? Y luego lo hizo bien bonito, en puro en medio. ¿Eso es culpa de Dios? Eva hizo lo normal, lo que todos hubiéramos hecho. ¿Por qué esa desobediencia causó que toda la humanidad seamos pecadores y merezcamos el infierno? Creo que eso habla de la seriedad del pecado. Hermanos, cometemos un grave error cuando empezamos a excusar nuestro pecado o pensar que nuestro pecado no es tan mal. Yo sé que lo que yo hago no es robar, es tomar ventaja de la situación o cualquier cosa. Y hermanos, me atrevo a decir, todos hacemos eso. Todos excusamos nuestro pecado, todos minimizamos nuestro pecado como que no es tan mal. Todos ignoramos nuestro pecado. No debería ser así, pero si somos sinceros, todos lo hacemos. Es que tú sabes, toda mi familia es así. Es que yo siempre he sido así. Es que eso no está mal, porque era mi primo, ese sí, para escuchar. Le voy a mandar este mensaje para que lo escuche. Se lo voy a textear. Hermanos, tenemos que empezar a entender que sin Cristo estamos perdidos, bien perdidos. En Santiago 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley
Si fuera posible que una persona guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice Santiago, esa persona se hace culpable de todos, de toda la ley. Por más que quisieras, dices, oh, ya estoy al 99% de santidad. Ya nomás tengo un pecadito que me queda por ahí. Primero te voy a decir, no es cierto. Tienes mucho más pecado de lo que te imaginas. Eres mucho más ofensivo a Dios de lo que te puedes imaginar. Pero digamos, de una manera ridícula, que pudiéramos saber, y estás en el 99.5% de santidad y ya no pecas, con la excepción de ese pecadito. Dice Santiago, ese pecado te hace culpable de todo. Cuando quebramos la ley de Dios, la quebramos toda. Cuando ofendemos a un hermano, pecamos contra alguien, robamos aquí o allá, mentimos aquí o allá, estamos quebrando la ley de Dios. Él es el que dio la ley. Estamos violando el carácter de Dios y por eso somos culpables de todo. Es comprensiva. No hay ningún pecado que no va a ser cobrado. Todo pecado. Y hermanos, déjenme terminar con esto. Esto es bien importante entender, porque el otro lado de la moneda aquí es, hay que decir, darnos cuenta que cuando Jesucristo murió en la cruz por nosotros, Él tomó la ira de Dios Padre sobre Él mismo. Él pagó por todos nuestros pecados. Gente que no entiende esto o no quiere aceptar esto, es gente que normalmente diría que una persona puede perder su salvación. En mi cabeza no entra la posibilidad de que esto sea posible. Porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Y si no murió por todos nuestros pecados, como lo dicen Colosenses claramente, entonces ¿por qué murió? ¿Por los pecados más feos? ¿Y que yo me voy a encargar de los menos feos? ¿Cristo murió por la mitad de mis pecados y yo le tengo que echar muchas ganas para la otra mitad? Hermanos, si Jesucristo murió por 99.9% de nuestros pecados y solamente nos queda 0.1 de nuestros pecados, eso sería suficiente para ser apartados del Dios santo, santo, santo por toda la eternidad. Entonces, como cristianos, descansamos en la realidad de que Cristo murió por todos nuestros pecados. Que si Él murió por los pecados del mundo, si Él murió en mi lugar, murió por todos mis pecados. Porque cualquiera de mis pecados me condena. Y Él no pudo haber lavado todos mis pecados y nomás dejado uno. Ese está chiquito, no lo laves con mi sangre. Suficiente para condenar. Su obra no hubiera sido completa. Es un desastre cuando empezamos a pensar así. No funciona. Cristo murió en mi lugar, murió por todos mis pecados. Ahora estoy delante de Dios, espiritualmente hablando, perfecto ante Él, porque es la única manera que puedo tener relación con Él, pero no es mi perfección, es la perfección de Cristo que me cubre. Él tomó todos mis pecados y me dio toda su justicia. Eso nos hace cristianos y podemos descansar en eso. Ahora cuando pecamos nos damos cuenta que eso es contra mi nueva naturaleza. Nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios y no ocupamos que alguien venga a apuntarnos el dedo, aunque en veces es necesario, porque nuestro Espíritu Santo nos redarguye de nuestro pecado. Y si amamos a Dios, lo último que queremos hacer es ofender a Dios. Queremos vivir de una manera que le agrade a Él, que le traiga gloria, porque estamos tan agradecidos que la ira perfecta y justa de Dios no me va a afectar a mí, porque Cristo la llevó en su cuerpo en la cruz. Por eso somos salvos, hermanos. Por eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que con nuestra fe en Cristo, la ira de Dios ya pasó sobre nosotros. Por eso tenemos paz como hijos de Dios. No estoy preocupado del pecado de mañana. No planeamos pecar mañana. Si ya tenemos planeado pecar mañana, tenemos que arrepentirnos y confesarlo.
deberíamos de planear de vivir de una manera que le traiga honra y gloria a Dios. La ira de Dios es real, se revela desde el cielo y es completa y comprensiva. Nadie se escapa de la ira de Dios, con la excepción de los que están en Cristo, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, hermanos. Ese es el Evangelio. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a tomar comunión. Si no agarraron uno de esos, si quieren participar, pueden levantar la mano y se les puede dar uno. Pero vamos a mirar un versículo que pensaba usar en el mensaje. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y eso, gloria a Dios, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Eso es lo que Dios quiere, que sus hijos pasen la eternidad gozando su gloria con Él por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira. A los hijos de Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Quien murió por nosotros, para que ya sea, si velemos, estamos aquí vivos en la carne o muramos, ya cuando muéramos vamos a estar vivos juntamente con Él. Esa es la esperanza y la certeza de cada creyente. Quitando el primer plástico, tomamos el pan sin levadura, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue colgado en ese madero hace 2000 años para tomar la ira de Dios sobre su cuerpo en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico está el jugo, que representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por nosotros como el pago por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Padre Santo, le damos gracias de nuevo por todas sus bendiciones, por el hecho que nos hallamos dentro de sus propósitos y voluntad como seres perdonados, no asignados a ira, sino a salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por ello. Padre, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que conforme somos expuestos a su palabra, y en esta mañana hablamos acerca de la ira de Dios, su ira, Padre, contra el pecado, que nos demos cuenta que somos tan bendecidos, que hemos escapado esa ira y ese juicio por nuestro pecado en Cristo. Al mismo tiempo nos damos cuenta que todas las personas que conocemos, que no te conocen, no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, se encuentran bajo condenación, bajo la ira suya, Padre, y que necesitan escuchar el Evangelio. Le pedimos que nos dé fuerza, valor, compasión, entendimiento, sabiduría, humildad, para buscar esas oportunidades de amar a esos seres queridos lo suficiente para no estar avergonzados de su evangelio, el cual es el poder suyo para salvación a todo aquel que cree. Necesitamos su ayuda, Padre. Le pedimos que nos guíe y que nos use de una manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Despídanos con su bendición. Se lo pedimos todo dándole gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.